cristianos que tienen que arrepentirse. Vamos a estar leyendo en Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, que nos dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. La advertencia del Señor no se hace esperar para la iglesia de Pérgamo. El versículo nos dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. Las doctrinas de Balaán y de los Nicolaitas, estas dos doctrinas tan perniciosas, alejaban a los hermanos de Pérgamo de la verdad. Es por esto el fuerte e impetuoso llamado al arrepentimiento. Este llamado es tanto para los defensores de esta doctrina como para los que la toleraban. El Señor les insta encarecidamente a que se arrepientan. Dios siempre da la oportunidad para que el hombre recapacite y deje de hacer lo malo y haga lo que es bueno. El Señor está dispuesto a hacer la guerra contra los que encaminan a la iglesia hacia el error, y Él va a pelear con la espada de su boca contra la iglesia que lo permite. Recordemos cómo el ángel del Señor se enfrentó contra Balaán con su espada desenvainada. Esa espada fue la que finalmente terminó con su vida por su atrevimiento. Números 31:8. En Pérgamo, la espada del Señor, su santa palabra, herirá a los herejes de la iglesia. Pero va a llegar el día cuando todos los herejes serán lanzados en el lago de fuego que aguarda a todos los enemigos de la verdad. Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15. Vamos a ver cómo el cristiano tiene que arrepentirse. Primeramente, el cristianos que tienen que arrepentirse. Y esto es muy importante que nosotros expliquemos qué queremos decir cuando decimos que existen cristianos que tienen que arrepentirse. Bueno, usted sabe que una persona solo se convierte una vez, o sea, se arrepiente una vez. Así que el tipo de arrepentimiento al que el Señor Jesucristo se está refiriendo aquí en Apocalipsis 2:16 no es el arrepentimiento que tiene que ver con la conversión, sino el arrepentimiento de pecados que el cristiano lamentablemente comete. Sí, porque los cristianos no son vulnerables al pecado. En este caso, los creyentes de la iglesia de Pérgamo habían cometido el pecado de permitir dentro de su seno a personas que practicaban la idolatría y la fornicación. Pero miembros de la iglesia directamente lo estaban haciendo. La Biblia enseña muy claramente que los creyentes pueden cometer pecados. Y también enseña que Dios está en la disposición de perdonarnos cuando fallamos. Dice la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, versículos 8 al 10. Recuerden que al principio de esta serie les enseñamos que cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis son iglesias cristianas. O sea que el Señor no le está escribiendo a personas impías, sino a personas que se han arrepentido. Pero aún las personas que se han arrepentido, que se han convertido, cometen pecado, como vemos en 1 de Juan 1, versículos 8 al 10 que ya hemos leído. La cuestión no es que el cristiano no cometa pecado. Ojalá que nunca cometiéramos pecado. El problema real sería que la persona que se dice llamar cristiana se niegue a arrepentirse de haber cometido un pecado. El
el negarse, arrepentirse, o sea, afirmar que no se ha hecho nada malo, cuando a todas luces es evidente que existe un pecado, equivale a la triste realidad de que no ha habido una auténtica, una verdadera conversión. Una de las evidencias de que una persona se ha convertido es que reconoce cuando peca y siente vergüenza, siente dolor y procura el arrepentimiento sin demora. Es más, un cristiano verdadero no vive pecando. El pecado no es una práctica en su vida. Primera de Juan 3:8. Quiere decir que las cosas malas que hacía antes de ser cristiano, ahora que es cristiano, no deben ser parte de su vida. Primera Corintios 6, 9 al 12. Si una persona que se llama a sí misma cristiana vive constantemente haciendo las mismas cosas que hacía antes de ser cristiano, eso evidentemente significa que no se ha arrepentido. O sea, que no se ha convertido. Con esa persona ni siquiera debemos juntarnos, dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 5:11. Debemos saber que dentro de la iglesia algunas veces surgirán personas que no han tenido un genuino arrepentimiento. Y es posible que quieran hacer cosas dentro de la iglesia que el Señor no aprueba. A esas personas no las podemos tolerar de ninguna forma en el seno de ninguna congregación. Una de las razones por qué existe la iglesia con sus pastores, con sus diáconos, con sus oficiales, es precisamente para cuidar el testimonio de los creyentes para que no sean una afrenta para el evangelio. Este orden, establecido por el Señor Jesús en la iglesia, puede llegar incluso al extremo de expulsar del seno de la iglesia a una persona que no da muestras de ser un cristiano verdadero. Así lo dice el Señor Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 15 al 17. De pasajes como este es que se deriva lo que se conoce en las iglesias como la disciplina. El Señor Jesús manda a que se den ciertos pasos para ayudar a una persona que ha cometido alguna falta grave que lesiona el testimonio de la iglesia. Primeramente, se debe llamar al que ha cometido la falta. Mateo 18:15. Si en esa primera cita la persona no admite que ha fallado, aún presentándosele todas las evidencias, entonces será interpelado por 2 o 3 hermanos. Mateo 18:16. Si continúa en su posición de no arrepentirse, entonces se le llamará ante la congregación en una asamblea para este fin. Mateo 18:17. Y si tampoco oyere a la iglesia, entonces no queda otra opción que retirarle la membresía de la iglesia. Este procedimiento siempre debe hacerse en un espíritu de amor, en un espíritu de mansedumbre y de reverencia, pero al mismo tiempo con la firmeza que requiere la situación, como enseña Pablo en Gálatas 6, 1 al 9. No esperemos que sea el Señor que venga y tome la decisión de aplicar la disciplina directamente, pues para evitar que eso ocurra, Él ha dado las instrucciones debidas a la iglesia. Cosa esta que tiene mucho que ver con su misericordia hacia nosotros. Así que lo mejor que podía hacer la iglesia de Pérgamo era actuar inmediatamente contra los que causaban el mal dentro de la iglesia. Pues si no lo hacían, entonces tendrían que sufrir el rigor del Señor para limpiar su iglesia. Fíjese como el Señor dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. No olvidemos la indignación del Señor mostrada cuando tomó la decisión de limpiar el templo de los mercaderes que habían convertido la casa de Dios
en Jerusalén, en cueva de ladrones. Mateo 21, 12 al 17. Este rigor del Señor será manifestado muchas veces en las iglesias, antes de su segunda venida. Esto quiere decir que Él no tiene que venir corporalmente para mostrar su indignación y enfrentar el mal en la iglesia cuando sea necesario. En segundo lugar, cristianos que se tienen que arrepentir de tolerar doctrinas perniciosas. El juicio temporal del Señor no solamente será contra los que han tratado de pervertir a la iglesia, sino contra la iglesia misma, por haber tolerado a los malos dentro de la congregación. Cuando Pablo se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, en Mileto, les advierte acerca de la invasión que individuos sin escrúpulos harían en la iglesia buscando socavar la integridad de la verdad. A estos falsos profetas el apóstol les da el apelativo de lobos rapaces. Y él dice que no solamente vendrán de afuera, sino que se levantarán de los mismos hermanos entre comillas, ¿verdad?, que hablarán cosas perversas. Esto que estamos viendo en Pérgamo, así como en las demás iglesias del Apocalipsis, es el cumplimiento de lo que el apóstol había profetizado que ocurriría. Pero déjeme decirle que esta situación no era exclusiva de las iglesias cristianas primitivas, sino que esta es una situación que las iglesias cristianas han tenido que enfrentar a lo largo de toda la historia. Y estos tiempos en los que nos ha tocado vivir no son la excepción. Hasta que llegue el día de la segunda venida de Cristo, los creyentes se van a tener que enfrentar a circunstancias similares. Por eso es tan importante que estemos conscientes de las palabras del apóstol Pablo. Vamos a leerla. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hechos 20, 28 al 31. Aunque estas palabras fueron pronunciadas por el apóstol Pablo hace más de 2000 años, siguen teniendo vigencia en el día de hoy para todos nosotros. Pues nos vivimos enfrentando a los mismos males de la antigüedad. De la misma forma que Pablo, quien se sentía responsable por la iglesia de Éfeso, los pastores y todo aquel que desempeña un papel de liderazgo dentro de la iglesia tiene el deber de velar por el bienestar de la iglesia, dando la cara frente a cualquier tipo de amenaza que afecte la congregación que ha sido puesta bajo su cuidado. Y no hacer esto implica una fuerte condena de parte del Señor. Y es por esto el llamado del Señor al arrepentimiento en la iglesia de Pérgamo. Finalmente, cristianos que se tienen que arrepentir de descuidar la verdad. El Señor le ordena a la iglesia de Pérgamo que se arrepienta de descuidar la verdad. Pues por las razones que fueran, ellos estaban permitiendo que doctrinas de error minaran la iglesia. Y algunos miembros de la iglesia eran parte activa de estas falsas enseñanzas y prácticas bochornosas que atentaban contra la integridad de la iglesia, que atentaban contra la integridad de la fe cristiana. Para evitar caer en herejías y costumbres contrarias a la fe cristiana, es necesario que toda nuestra vida como cristianos estemos conscientes
respecto de lo que nos ha sido revelado en la Biblia. Tenemos el deber de ser celosos con la verdad de Dios que nos ha sido confiada. No hay nada en este mundo que sea más importante que la fe que hemos recibido de parte del Señor. De esa verdad depende toda nuestra vida y debemos guiar nuestras vidas fundamentados en las enseñanzas y principios que encontramos en toda la Escritura. La astucia del diablo es precisamente hacer que no consideremos como algo serio el Evangelio, que lo menospreciemos de alguna manera. Es por medio de la palabra de Dios que recibimos las instrucciones acerca de cómo es que un cristiano tiene que vivir. Es tan importante que mantengamos la fe. Una fe que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento estamos recibiendo orientación acerca del valor que tiene la palabra de Dios para nuestras vidas. Fíjense lo que nos dice el rey David en uno de los salmos. Todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119, versículos 10 al 11. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el Nuevo Testamento cuán importante es la revelación de Dios para el desarrollo de un carácter correcto como siervos del Señor. Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Como hemos dicho, la palabra de Dios es comparada con una espada. Y una espada es un arma ofensiva. Arma que debemos usar en la guerra espiritual contra todo error que quiera imponerse en la iglesia, en nuestra vida personal o en nuestra familia. El apóstol Pablo nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La Biblia es el arma espiritual con la que contamos para luchar contra los enemigos de la verdad y, oiga bien, es un arma efectiva, porque la Biblia contiene todas las instrucciones que necesitamos para echar por tierra todo argumento de error. Ella dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12, hermoso pasaje, ¿verdad? Pero como sucede con cualquier tipo de arma, necesitamos saber usarla. Para saber usar la Biblia es necesario conocerla. Vamos a usar el acróstico del pastor Otto Sánchez. Él usa la palabra loirab, que nos dice que podemos conocer la Biblia primeramente leyéndola. Segundo, observando con cuidado cada una de las cosas que el texto nos dice, buscando la interpretación correcta que el texto contiene. Y para eso es necesario que nos auxiliemos primeramente de todo el contexto bíblico y luego de buenos comentarios que son una valiosa ayuda. En tercer lugar, debemos además hacer una reflexión personal acerca de lo que la Biblia dice y en cuarto lugar, aplicar esa verdad o esas verdades a nuestra vida personal. Y finalmente, la última cosa es algo que nunca debemos dejar de hacer, es predicar la palabra de Dios, compartirla con otros, enseñarla, hacer que otros también conozcan el Evangelio. Si hacemos todas esas cosas, será difícil que el error pueda hacer mella en nuestra congregación o en nuestras vidas. Que Dios te bendiga.